Autogestión cultural como resistencia y contrapolítica. La Casa Cultural de Usme frente a la política distrital de economía creativa y otras teorías que asumen las políticas públicas de la cultura. Cordial saludo a todos. Imaginemos por un momento el suroriente de la ciudad de Bogotá, pero no la Bogotá del caos de la Caracas, sino esa Bogotá donde ya huele a campo, a frailejón, esa que resiste y deja de ser urbana para convertirse en rural. Hablo de la localidad Quinta de Usme. Esta localidad históricamente ha sido un rincón donde el Estado a veces llega tarde o a veces ni llega. Y en medio de esa carencia de infraestructura y urbanización romantizada, porque muchas veces esa urbanización se romantiza, allí existen necesidades básicas que a veces son insatisfechas. Y pues uno pensaría que el arte o la cultura son los lujos, pero en realidad primero hay que comer y preocuparse por otras necesidades más básicas que suplir. Resulta que en Usme sucede todo lo contrario. La cultura no es un lujo, termina convirtiéndose en una trinchera. Es la forma en la que la comunidad se expresa y se manifiesta y dice, aquí estamos, somos la comunidad usmeña. Hoy les quiero contar entonces la historia de una tensión en la cual por un lado tenemos al Estado con sus grandes documentos y políticas públicas que apuntan a una economía naranja, y por otro lado tenemos la realidad del barrio, el barro, la autogestión, el elaborar todo con garra, con berraquera y sin un solo peso del Estado en muchas ocasiones. Y pues para entender esto de manera directa, yo habito esta localidad de Usme y di con el contacto de un gestor cultural llamado William Álvarez, pero cuyo nombre artístico es Sirhuepa. Sirhuepa es un gestor que a puro pulso y corazón y pasión por su comunidad dirige una casa cultural que él mismo fundó y que no nació de un decreto o de un proyecto cultural por parte de la Junta de Acción Comunal y menos de la alcaldía local, sino de la necesidad de tejer una comunidad, de crear comunidad a partir de un entorno cultural. En este caso, a partir de su historia de vida y de cómo forjó esta casa cultural, vamos a ver qué tan desconectadas están a veces esas políticas públicas de cultura con la propia realidad que vive la gente. Para entender un poco esta pelea entre lo que dice el papel y la política y lo que pasa en la calle, revisé varios textos claves que incluyen la bibliografía del trabajo y quiero empezar con uno en particular de Alejandro Grimson que nos da la clave, pues él nos dice algo fundamental y es el hecho de que no podemos ser ingenuos al pensar que la cultura es simplemente baile y canto y una expresión artística que queda ahí como para entretener, sino que la propia cultura es política, se asume como política. Y entonces Grimson nos advierte que las políticas culturales muchas veces instrumentalizan esa misma cultura para imponer una forma de ver el mundo. Pero ante esto, la sociedad no se queda quieta y es consciente de que la cultura también es transformación social y que la cultura es muchas maneras de ver el mundo y no solo una. Y esto va de la mano con lo que plantea él, pues él dice que la heterogeneidad constructiva y que los sectores subalternos, o sea, la gente de a pie, en este caso como en la localidad de Usme, tiene la capacidad de rechazar esas imposiciones y crear sus propios significados. Aquí es donde entra nuestro protagonista, la Casa Cultural de Sirhuepa. Es exactamente eso, una respuesta local a un vacío estatal. Pero preguntémonos entonces cómo ve el Estado a la cultura hoy en día. Si revisamos el trabajo de otro de los autores que puse en la bibliografía, el cual es José Luis Mariscal Orozco, él dice
que en la cultura latinoamericana se ha atravesado por varios modelos de gestión. En un principio se creía en la idea de la difusión, en llevar esa alta cultura al pueblo porque se asumía que el pueblo no tenía cultura, que tenía una ausencia de la misma. Pero lo que vemos en este caso en la localidad de Usme se parece un poco más a lo que Mariscal llama la democracia cultural, un pluralismo, es decir, no se trata de que el Estado venga y nos traiga la cultura, sino que la comunidad ya tiene su cultura y lo que necesita son condiciones para desarrollar esa cultura bajo sus propias lógicas, imponiéndole su propio estilo y mostrando lo que tienen para exhibir al resto de la comunidad. Y ahí la cosa se pone tensa, porque Siruepa no está esperando que le digan qué es cultura. Él mismo ejerce la cultura a través de una autogestión que le ha permitido consolidar varios procesos artísticos en la localidad. Salgamos un poco de la Casa Cultural de Usme, crucemos la calle y hagamos como una especie de contraste con las oficinas de planeación del distrito. El documento principal que fundamenta mi investigación y al cual le quiero hacer una especie de crítica, pero también informar desde el propio documento, es el de la COMPES del Distrito 02, que establece la política pública distrital de economía cultural y creativa 2019-2038. Este es el documento que podríamos llamar fundamenta las políticas públicas de la cultura en Bogotá para los próximos 20 años. Y uno lee este documento y se encuentra con una visión muy específica. El COMPES dice textualmente que la problemática central de las políticas públicas de cultura en Bogotá es que hay un incipiente desarrollo económico y que hay bajos niveles de sostenibilidad para la economía cultural, como si la cultura se reflejara 100% y de manera directa en la economía. Fíjense en esas palabras: desarrollo económico, sostenibilidad, mercado, todo un discurso implícito en el desarrollo. Este documento está obsesionado con la formalización de esos procesos autogestionados que muchos gestores establecen. Dice que el problema es que estos gestores tienen falta de competencias empresariales y que no saben de negocios. Define al sector cultural casi exclusivamente como una industria que debe generar un valor agregado más allá de la cultura. Es como un concepto muy alineado con el de economía naranja, que ve la cultura como un conjunto de actividades basadas en la propiedad intelectual, solo con el fin de generar riqueza. El objetivo de esta política es claro: ampliar mercados, buscar financiación bancaria y volver a los artistas empresarios competitivos, lo que podría quitarles un poco ese espíritu de creatividad y arte y convertirlos en simples actores del mercado. Es literalmente esa cultura del Shark Tank, de vender a través de un pitch un producto. ¿Y qué pasa cuando eso se le aplica, por ejemplo, a la Casa Cultural de Usme? Que en este momento no sucede, pero ¿qué pasa cuando un proyecto de esos se le quiere aplicar a una casa cultural autogestionada? Pues el COMPES habla de fallas de mercado y de cadenas de valor, pero ignora casi por completo ese valor social que no se monetiza, que no se debería monetizar porque es eso, es un valor social. Y allí el éxito no se mide 100% en la rentabilidad financiera que generan estos procesos y que tanto le preocupa al COMPES. El éxito en este caso se mide en la capacidad de tejer la comunidad, en que haya un chico en la violencia y de repente salga a buscar otras oportunidades porque mira en estos procesos culturales una oportunidad para consolidarse educativamente y salir de esas dinámicas. Y ahí no hay nada económico de por medio, simplemente es una transformación social. Pero entonces las políticas públicas para la cultura no sirven. Y pues no se trata de eso. El mismo Grimson
dice que el Estado es necesario para garantizar esos derechos y redistribuirlos. El problema es cómo hace el Estado para garantizar esos derechos. El COMPES 02 tiene cosas interesantes también, pues habla de fortalecer el capital humano y mejorar los espacios que están utilizando estos gestores. Pero a la vez esos espacios llevan a una falla que el COMPES 02 tiene, y es que no tiene un enfoque territorial real que entienda que la dinámica territorial y social de la localidad de Usme obviamente no va a ser la misma que en el norte de la ciudad. El documento nos habla de aglomeraciones y distritos creativos, pero esos modelos terminan gentrificando y excluyendo a los procesos que de verdad tienen una base comunitaria, que no tienen cómo pagar un arriendo comercial o que funcionan desde la informalidad solidaria, que es como un sinónimo que se le atribuye a esa autogestión. Todo es de manera a través de rifas, a través de los propios espectáculos y de donaciones que se le quieran dar a estos y de un trabajo mancomunado con la comunidad. Por tanto, el ejemplo de la autogestión en el caso de la Casa Cultural de Usme no es que exista una falla en el mercado y que el Estado la deba corregir, simplemente es una contrapolítica, es una forma de resistencia ante esas políticas mal pensadas. Y también es un caso de desconocimiento por parte de muchos gestores culturales que no acceden a esas políticas precisamente por perder ese enfoque social, y es justamente lo que vamos a ver en una entrevista que le realicé a Sir Huepa. Pero antes, para cerrar un poco este caso de la Casa Cultural de Nusme frente a la política de economía creativa, es que se presenta una dicotomía, una división, porque hay un Estado escribiendo políticas públicas desde el escritorio, preocupado por indicadores técnicos de productividad y de competitividad, como ya lo hemos hablado en el COMPES, pero por otro lado tenemos una comunidad y unos territorios como los de Usme, preocupados por la supervivencia, por mantener la memoria de sus antepasados y de su cultura, y sin duda las prácticas culturales. Y esta casa cultural de Usme es en sí un artefacto simbólico de memoria. Entonces, el desafío para estas políticas públicas, y eso es lo que decantaría esta investigación, es que se debe dejar de ver a los gestores comunitarios como empresarios en potencia y a los cuales supuestamente les falta capacitación financiera, y empezar a reconocerlos como sujetos políticos que están intentando garantizar derechos culturales en sus comunidades, donde muchas veces estas posibilidades no llegan porque el Estado simplemente no le interesa. Necesitamos menos discurso de economía naranja estandarizada y más reconocimiento a esas lógicas propias de la autogestión barrial, porque como nos demostrará Sir Huepa en la siguiente entrevista, la cultura Nuzmen no es un negocio, simplemente es un tejido social, un espacio de resistencia. A continuación los dejo con una historia que vale la pena mirar por completo, así la entrevista haya durado más de lo que el trabajo dictaminaba. Siento que desde mi labor como comunicador social y periodista debo visibilizar las dinámicas del territorio en el que habito, y más a una persona que desde joven ha trabajado por su comunidad sin interés alguno y que le ha abierto las puertas a muchos artistas y a muchas personas que también quieren trabajar por su comunidad para seguir fortaleciendo la localidad y llevar espacios culturales a territorios muchas veces marginados y de suburbio. A continuación, la entrevista completa. Bueno, nos encontramos acá con un gestor cultural de la localidad de Usme, que desde hace aproximadamente cuántos años trabaja usted por la comunidad. Bueno, yo llevo trabajando en el barrio La Aurora hace 20 años en este proyecto que se llama la Casa Cultural Sir Huepa.
Mi nombre es William Álvarez, tengo 40 años y soy gestor cultural desde mi juventud, desde mis 18 años aproximadamente. He tenido la oportunidad de sacar este proyecto adelante a través de convocatorias y como programas que ha tenido los gobiernos de paso, y pues unos han sido mejores que otros porque nos han generado más oportunidades. Y ¿Recuerda usted alguno de esos programas o a ver, convocatorias a los que ha aplicado? por, nosotros empezamos aquí este proceso con lo de las batidas, con procesos de derechos humanos. Entonces se llamó Encamionarte. De Encamionarte nos queda como de el recuerdo y la experiencia del arte como herramienta de transformación social. Hacíamos nuestro proceso en la biblioteca La Marichuela y ahí juntábamos más o menos 20 personas a entrenar. Y cuando llegaba el camión a hacer las batidas, entonces se encerraban a toda la gente en la Marichuela y empezaban a subirlos a todos al camión. Y a nosotros nos dejaban aislados porque yo me paraba a hablar sobre el proceso que estábamos haciendo y pues nos respetaban el proceso. Entonces, en comprender tan joven de que el poder que tiene puesto el ser líder y aprender sobre todos esos procesos, pues como que más lo incita a uno a buscar. Eso motivaba también a los jóvenes como a ser parte de esos procesos culturales y artísticos, como no solo por no ir al ejército, sino también como por apropiarse de esas dinámicas. Digamos que en ese momento no hay tanto, como decirlo, como tanta educación política, o digamos que no estábamos tan educados artísticamente también, no teníamos muchas herramientas, más bien sea por como necesidad. Siempre un proyecto es a partir de una necesidad y era que se estaban llevando a los chicos a prestar servicio, y también el poder generar arte porque no había arte en ese momento. Digamos, ahí hay una dicotomía porque Encaminarte era un programa del Estado, ¿sí? Y a la hora y a la vez el Estado era que se estaba llevando a los jóvenes a la selva y pues, a prestar servicio. ¿Cómo usted ve ahí la relación? No, pero digamos que entiendo que las políticas, bueno, esos eran proyectos distritales y digamos que de los nacionales que hacen todo el tema del reclutamiento, y entonces es un tema como más denso, pero comprender que estos pequeños núcleos, porque no éramos solo nosotros como organización, sino otras organizaciones, empezaron a tomarse la palabra sobre eso y empoderarse. Entonces ya habían jóvenes empoderados y eso empieza a construir comunidad. Ahí sí. Empieza a construir comunidad y jóvenes que no ven en la militancia una salida de vida, sino en otros aspectos un poco más como para su desarrollo de vida. Sigamos hablando un poco de la Casa Cultural. ¿Se acuerda Bueno, usted de otro proyecto o otra política pública a la cual usted haya aplicado que le haya hecho desarrollar aún más la Casa Cultural? bueno, hay algo como muy chistoso que es el hijito de nosotros es Circultural, y Circultural es el festival de la localidad y fue el primer festival de circo a nivel Bogotá. Entonces, eh, festival de circo local. En ese entonces, como que somos los primeros y está la necesidad de todo el gremio, y cuando yo convoco a un festival, yo me imagino un bazar con mis amigos de circo, y en ese momento le pongo festival a eso que creamos en ese momento. Cuando
como a 2, 3 meses de convocatoria, todo el circo nos empezó a llamar, venga, y ustedes ya tienen una carpa, ustedes qué es lo que tienen. Y pues nosotros hablándole de las gestiones que habíamos hecho sobre el espacio, teníamos una tarima gestionada, eh, y el gremio de circo empieza a asumir todo el papel de su festival y llegan las empresas, me donan una carpa de circo, eh, y toda esa autogestión nos da como para hacernos sentir ante la alcaldía. Al segundo año nos volvemos a juntar en lo mismo, autogestión, pero ya vienen a charlarnos desde la alcaldía que es lo que necesitan, porque ven más de 500 personas en un lugar y entonces las necesidades de ese lugar empezaron a ser como refrigerios, alimentación para los artistas, alquileres para la carpa y eh, bueno, lo que siempre piden que pagos artísticos, pero eso ya se va por allá adelante. Es decir, que todo empieza desde la autogestión y es desde la autogestión que ya el Estado empieza a mirar que esas dinámicas están sirviendo para algo en la comunidad, como para articularla, para que se organice. Pero antes de que el Estado llegue, lo que se me da cuenta es que el circo, una organización, se puede llamar privada, o sea, una organización de privados de circo llega y se interesa en el proceso y ahí sí es donde el Estado se interesa. Sí, se puede decir, cuando ven a la comunidad organizada, ahí sí vienen, y de hecho con el tiempo entonces se va mejorando. Pasamos al tercer año del festival, donde ya habían más de 30 compañías de circo y teníamos música en vivo y performance, bueno, esas otras. Y con este festival ya empezaron, digamos, a reconocer como la labor de las gestiones y los coordinadores, entonces ya había un equipo de trabajo y también como que nos apoyaban con pagos a los equipos logísticos, que también era muy necesario pagarle a un capataz para armar una carpa de circo. Nos donaban la carpa, pero había que pagarle 500.000 pesos al capataz para que nos enseñara cómo dar mazo y enterrar todo a la comunidad, porque pasaban los curiosos del barrio y ¿qué está haciendo? Parce, está eso ahí para armar y todos con esa ansiedad de, no, hágale, le ayudamos y era la gente del barrio, los jóvenes, armando la carpa de circo para tener su festival. Y eso, digamos, saca un poco de las dinámicas de violencia, de delincuencia a los jóvenes y, digamos, los articula a través del arte. ¿Sí considera usted que, no sé, que esos procesos que su merced ha establecido le han ayudado al barrio a quitar un poco esas problemáticas? Pues, digamos que es a partir de lo que yo entendí cuando tuve mi oportunidad también de viajar, ¿no? Yo lo que traigo es como un conocimiento después de haber mochileado 10 años por Sudamérica y comprendido cómo están las culturas en otros países. Entonces, eh, traigo esa falta de arte con una escuela de circo y empieza una escuela de circo para chicos y termina en una escuela de circo para adultos de la localidad que buscaban profesionalizarse con otras escuelas y al ver que una persona joven, que digamos que eso es como lo que le llamaba la atención a la gente, que un pelado de semáforo, un chico joven, tuviese la oportunidad de ganar convocatorias de la alcaldía, ganar proyectos, recursos. Y el boom se da después del tercer festival, cuando nos ganamos una beca del Ministerio de Cultura para ir al Festival Buenos Aires Polo Circo. Y en Buenos Aires, pues ganamos 8 personas de Bogotá, de Colombia. ¿Cómo se enteraban ustedes de esas becas que ofertaba el Estado? ¿Cómo Eh, eran los procesos de...? siempre han estado, digamos que siempre han estado, hay que seguir las redes de ellos
y también hay que ir a golpear las puertas de las entidades, porque ellos tienen que ejecutar recursos bajo tiempos. Entonces, digamos, no es tan así como que para enero empiezan los recursos, no, ellos tienen que, sobre el tiempo de los recursos, trabajan ellos. Entonces, uno es como el que se acopla a ese movimiento que tienen ellos. Bueno, Estamos hablando de hace cuánto tiempo. eso fue en el 2014. Y en el 2014, entonces, me dan la oportunidad de ir a Buenos Aires y aprendo de una persona que me contactó allá, que era colombiano y se dio cuenta que yo había ganado. Entonces me contactó y me dijo, Chino, vámonos para Uruguay, págueme el buquebús y vamos para un encuentro iberoamericano de artes. Y yo le hice caso al coche, como yo no lo conocía, pero yo acababa de comprar muchos juguetes de circo, entonces los tenía en el hotel, saqué unas cuantas lucas y me fui con el cucho y le pagué el boleto. Cuando cruzamos a Uruguay, estábamos en Argentina, en el Hotel Ibis, en el sexto piso, en el Congreso, y al otro día, cuando nos fuimos para Uruguay, estábamos buscando un hotel y no servían las tarjetas de crédito, no teníamos dónde dormir, me tocó dormir con un cartón, con un perro en una casa abandonada, porque hay un encuentro de choques culturales Colombia-Uruguay por guerras, entonces no tenemos tratados de comercio y uno se queda varado en Uruguay, que no sea. Y bueno, me pasó eso. Y cuando regresamos, entonces el man me dice como, ¿usted cómo cree que hacía Fanny Mickey? Y sí se me hizo curioso porque yo muy juicioso, yo ya me iba a devolver, como decía, el vuelo. Y me dijo, ¿usted cómo cree que hace Fanny Mickey? Ella va y paga y se queda un tiempo más y gestiona. Entonces yo hice eso. Pagué unos días más para aplazar el vuelo y me quedé un mes en Buenos Aires visitando todas las escuelas de circo social, todo lo que se parecía a lo que yo hacía, o lo que yo me identificaba. ¿Y qué pudo identificar en esas escuelas en cuanto a desarrollo artístico, gestión de políticas públicas para el apoyo de esas escuelas circenses? ¿Cuál es como el aspecto más diferencial entre Argentina y pues, nuestra nación? Bueno, evolucionados, están culturalizados. Eh, los teatros, ¿no? El arte es muy grata en Argentina y están muy avanzados en eso. Entonces hay escuelas en cada barrio, podría decir. Yo tenía que visitar montones de escuelas de circo. Esto es una oficina, digamos, y lleva mucho tiempo, pero allá eran de trapecios. La escuela eran bodegas que para poder generar vuelos, un montón de técnicas de aéreas reales que se utilizan en el circo tradicional. Entonces, en toda esa búsqueda, yo tengo la oportunidad de investigar sobre la Ley Nacional de Circo.